El presidente colombiano Iván Duque dijo el viernes que ve cercana la caída de su homólogo venezolano Nicolás Maduro, enfrentado a una profunda crisis política por la autoproclamación del líder parlamentario, el opositor Juan Guaidó, como mandatario interino. Y hoy es digno de aplaudir lo que está viendo el mundo, y es que la dictadura de Venezuela le quedan muy pocas horas, porque hay un nuevo régimen institucional que se está creando gracias al trabajo que ha jugado Colombia y otros países. Colombia y otros gobiernos aliados de Estados Unidos desconocen el segundo mandato de Maduro por considerar fraudulenta su elección y dieron su reconocimiento a Guaidó, sin mencionar directamente a México o a Uruguay, que propusieron un diálogo entre gobierno y oposición. Duque llamó a más países a unirse a la presión contra Maduro hasta que se convoquen elecciones. Yo espero que en los próximos días el cerco diplomático continúe y que lo que hoy han planteado como un acompañamiento sea para que se den unas elecciones libres, independientes, y se acabe la usurpación y Venezuela vuelva al curso institucional. Maduro, quien mantiene el respaldo de las Fuerzas Armadas, denuncia un golpe de Estado en el que Washington usa de títere a Guaidó y asegura contar con el apoyo de China y Rusia para impedir los planes de Estados Unidos, que según el chavismo buscan apropiarse de las mayores reservas de crudo del planeta. Muy buenos días y bienvenidos a este video. Soy Johan Luis y acá nos adentraremos en un tema de gran relevancia en el contexto de las relaciones entre Colombia y Venezuela, en el cual analizaremos el impacto que tuvo la injerencia externa de actores internacionales durante las tensiones diplomáticas entre estos dos países durante el gobierno de Iván Duque Márquez, es decir, el año 2018 al año 2022. Donde comprenderemos cómo la intervención de actores externos como potencias mundiales y organismos internacionales afectó tanto la política interna colombiana como la percepción pública y las relaciones regionales en esta compleja coyuntura. Durante el mandato de Iván Duque, las tensiones de Colombia y Venezuela alcanzaron niveles sin precedentes, con el involucramiento de diversos actores internacionales que buscaban influir en la dinámica bilateral por diversos intereses geopolíticos, económicos o estratégicos. Igualmente, entenderemos cómo esta injerencia externa y sus complicaciones serán claves para analizar el poder de Colombia en la región, las divisiones políticas internas que se acentuaron y las consecuencias de la estabilidad y las relaciones internacionales de ambos países andinos. Igualmente, a lo largo de este video exploraremos a fondo los principales hallazgos de esta investigación, identificando los factores claves, actores claves, evaluando el rol de Iván Duque en el conflicto, examinando el rol de los medios de comunicación y evaluando el impacto económico y político de este fenómeno durante la Colombia de Iván Duque. Bienvenidos. Iniciaremos analizando los hechos sucedidos donde las relaciones entre Colombia y Venezuela se deterioraron significativamente durante los mandatos de Nicolás Maduro en Venezuela e Iván Duque en Colombia. La administración de Duque adoptó una postura crítica hacia el gobierno de Maduro, apoyando abiertamente la oposición venezolana y reconociendo a Juan Guaidó como presidente interino. Hubo múltiples incidentes diplomáticos, incluyendo la expulsión de embajadores y acusaciones mutuas de intervención en asuntos internos. La situación se complicó con la intervención de actores internacionales como lo son Estados Unidos, que apoya a Colombia en su postura contra Maduro, y Rusia y China, que brindarán apoyo económico y militar al gobierno venezolano. Las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos a Venezuela y las amenazas de intervención militar incrementaron las tensiones en la región andina. La crisis venezolana tuvo un impacto significativo en Colombia con la llegada de millones de migrantes venezolanos con busca de refugio debido a la situación económica y política de su país. Estas migraciones masivas también generaron conflictos y desafíos económicos y sociales en Colombia, exacerbando la situación de inestabilidad regional y la xenofobia venezolana. Lo anterior cuenta con gran relevancia, no solamente para Colombia, sino para la región, en donde las tensiones entre Colombia y Venezuela, exacerbadas por la injerencia de actores internacionales, pueden desestabilizar la región andina y crear un ambiente propenso a conflictos armados y crisis políticas. Las sanciones económicas impuestas por actores internacionales como Estados Unidos afectan el comercio y la inversión en ambos países.
Esto puede tener repercusiones en la economía regional, afectando el desarrollo y la estabilidad financiera. Las disputas por el control y acceso a recursos naturales, como el petróleo en Venezuela, pueden atraer la atención de actores internacionales y aumentar la competencia y las tensiones en la región. La intervención de potencias globales como Estados Unidos, Rusia y China en el conflicto colombo-venezolano refleja la lucha por la influencia geopolítica en América Latina. Esta competencia puede reconfigurar alianzas y relaciones internacionales en la región. La injerencia internacional plantea desafíos a la soberanía de los países involucrados, limitando su capacidad para tomar decisiones autónomas y manejar sus propios asuntos internos sin presiones externas. Las tensiones y la intervención internacional pueden exacerbar las violaciones de derechos humanos, tanto en términos de represión política como de crisis humanitarias derivadas de la migración y las sanciones económicas. Al igual que la manera en que los medios de comunicación cubren y difunden información sobre la injerencia internacional, influye la percepción pública y puede polarizar la sociedad, afectando la cohesión social y la estabilidad política interna. Para comprender a fondo el impacto de la injerencia externa en las tensiones diplomáticas entre Colombia y Venezuela durante el gobierno de Iván Duque, es fundamental revisar la literatura existente sobre este tema, donde podemos visualizar varios aspectos. La literatura sobre las relaciones internacionales destaca la influencia de actores globales como Estados Unidos, Rusia, China y en América Latina. Estos estudios analizan cómo estas potencias utilizan su poder económico, militar y diplomático para influir en los gobiernos de la región. Ejemplo clave incluyen trabajos académicos como Jorge Huen y Andrés F. Cooper, que exploran la geopolítica de la intervención en América Latina. Los estudios en esta área examinan la política exterior de Colombia y Venezuela, centrándose en cómo sus relaciones bilaterales se ven afectadas por la intervención de terceros países. Investigaciones de autores como Bruce Baldwin y Tulio Hernández han analizado las dinámicas diplomáticas y las estrategias de política exterior de ambos países. La investigación en comunicación social y periodismo analiza el papel de los medios en la formación de opinión pública y la percepción de la injerencia internacional en estudios como lo es el de Jesús Martín Bortero, que han abordado cómo los medios pueden influir en la política y la sociedad en contextos de crisis. Al igual que la literatura económica se centra en los efectos de las sanciones y la intervención económica en la economía de los países afectados. Investigaciones de autores como Francisco Rodríguez han explorado el impacto de las sanciones en Venezuela y su efecto en las relaciones comerciales con Colombia. Y al igual, por último, los estudios sobre migración y derechos humanos examinan las consecuencias humanitarias de las tensiones bilaterales y la injerencia internacional. Investigadores como Ligia Bolívar y David Smile han trabajado en temas relacionados con la crisis migratoria venezolana y sus repercusiones en Colombia. Comenzaremos generando un análisis de los estados que presentaron o generaron una injerencia dentro de las relaciones de Colombia y Venezuela y su toma de decisiones, como lo puede ser Estados Unidos, generando las sanciones económicas que puso a Venezuela, especialmente dirigidas a sectores clave como el petróleo, con el objetivo de debilitar el régimen de Maduro. O el apoyo a la oposición, reconociendo a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, proporcionando respaldo político y financiero. O una presencia militar aumentada, donde la cooperación militar con Colombia aumentó, incluyendo ejercicios continuos y asistencia en seguridad. Con objetivo claro: forzar un cambio de régimen en Venezuela mediante la presión económica y política. Al igual que la estabilidad regional, asegurar la estabilidad en Colombia como aliado estratégico de la región y seguir posicionándose como un actor clave. O el rol de Rusia, buscando una asistencia militar y económica, proporcionando armamento, asesoría militar y apoyo técnico a Venezuela, con una inversión clara, invirtiendo en la industria petrolera, asegurando la presencia en sectores clave. O un apoyo en la diplomacia, donde defendió a Venezuela en foros internacionales oponiéndose a sanciones y medidas unilaterales de otros países, como lo puede ser en el caso de la ONU, con un objetivo claro: expandir su influencia en América Latina y contrarrestar la hegemonía estadounidense, al igual que asegurar el acceso a recursos energéticos y minerales estratégicos.
o el rol que fungió China en los créditos y las finanzas, proporcionando préstamos y financiamiento a largo plazo a Venezuela o inversiones en infraestructura, donde participó en proyectos de desarrollo, al igual que un apoyo tecnológico, donde en las áreas de las comunicaciones se contribuyó para la estabilidad del régimen, con objetivos claros: asegurar el suministro de petróleo y otros recursos naturales para su beneficio y expandir la presencia económica y comercial en América Latina, además de la que ya tiene, al igual que actores como lo pueden ser los países árabes, como lo pueden ser Irán y Turquía, jugando un rol especial, estableciendo acuerdos comerciales con Venezuela, especialmente dentro del sector petrolero, un apoyo logístico, proporcionando asistencia lógica y técnica, incluyendo suministros de combustible, o apoyando a Venezuela en foros internacionales, alineándose con sus posturas políticas, con objetivos claros: apoyar a Venezuela como parte de un bloque de países que se oponen a las sanciones unilaterales de Estados Unidos, o asegurar su beneficio económico a través de acuerdos bilaterales y accesos a recursos. Podemos ver también el caso de la Unión Europea y las Naciones Unidas, jugando uno de los roles más fundamentales, imponiendo sanciones selectivas a funcionarios venezolanos implicados en violaciones de derechos humanos y corrupción, intentando mediar en el conflicto, promoviendo diálogos negociables entre el gobierno y la oposición venezolana, con ayudas humanitarias, proporcionando asistencia humanitaria y apoyando a los migrantes venezolanos en Colombia y otras regiones de Latinoamérica y el mundo, con objetivos evidentemente notorios: mejorar la situación de los derechos humanos en Venezuela y fomentar la democracia, al igual que promover la estabilidad y la paz de la región a través de esfuerzos diplomáticos y humanitarios. Dentro de nuestro análisis, también podemos analizar el caso de los medios de comunicación, puesto que durante las tensiones bilaterales entre Colombia y Venezuela, los medios de comunicación han jugado un papel crucial en la cobertura y difusión de la injerencia externa. Este análisis analizaremos cómo los medios han influido en la percepción pública, la opinión pública y las relaciones internacionales, al igual que en la política, así como en posibles sesgos informativos y agendas mediáticas en relación con los actores internacionales y sus objetivos, donde primeramente manejaremos las narrativas dominantes dentro de la influencia de la percepción pública, donde los medios colombianos y venezolanos han utilizado narrativas dominantes que reflejan sus perspectivas, posiciones gubernamentales. En Colombia, los medios suelen retratar al gobierno de Nicolás Maduro como una amenaza y un régimen opresivo, mientras que en Venezuela, los medios controlados por el gobierno tienden a mostrar a Colombia como un país peón de Estados Unidos. Las narrativas de los medios internacionales como CNN, BBC o Al Jazeera varían según sus propios contextos y audiencias, proporcionando una gama de perspectivas desde críticas al gobierno de Maduro hasta enfoques más neutros, al igual que el impacto en la opinión pública. La consistente cobertura negativa de Venezuela en medios colombianos ha influido en la opinión pública colombiana, generando un sentimiento de desconfianza y hostilidad hacia el gobierno de Maduro, generando casos de xenofobia frente a esta población. Y en Venezuela, la narrativa mediática ha fomentado un sentimiento de resistencia contra lo que perciben como injerencia imperialista, consolidando un apoyo a las políticas de gobierno, al igual que la influencia de la opinión en la política. Dentro de la política doméstica, la cobertura mediática ha apoyado las políticas de seguridad y defensa del gobierno colombiano, justificando la cooperación de Estados Unidos y otras potencias. Dentro de Venezuela, la propaganda mediática ha reforzado la narrativa del gobierno de la resistencia contra la injerencia externa, justificando la alianza con Rusia, China e Irán, igualmente que las relaciones internacionales, donde los medios de comunicación han actuado como catalizadores para las decisiones políticas internacionales, proporcionando plataformas para la denuncia de sanciones y la promoción de políticas intervencionistas, al igual que la cobertura internacional, especialmente en medios estadounidenses y europeos, ha influido en la política exterior de sus respectivos gobiernos hacia la región. También lo podemos ver en los sesgos informativos, donde los medios colombianos a menudo prestan un sesgo a favor de la postura del gobierno colombiano y sus aliados occidentales,
destacando las violencias de los derechos humanos y las crisis humanitarias en Venezuela. Tiene un análisis profundo de las causas internas y externas. Y en el caso de los medios venezolanos muestran un sesgo progubernamental, minimizando los problemas internos y culpando la injerencia externa de los males del país. Al igual que los medios internacionales, varían ampliamente, con algunos adoptando una postura crítica hacia ambos gobiernos, mientras que otras apoyan claramente las narrativas de sus respectivos gobiernos nacionales. Podemos ver también las agendas mediáticas, donde en el caso de Estados Unidos y sus aliados, los medios de estos países a menudo destacan la lucha por la democracia y los derechos humanos en Venezuela, apoyando implícitamente la agenda de cambio de régimen. Donde Rusia y China también podemos ver, los medios son controlados por el Estado de estos países y tienden a prestar a Venezuela como un aliado estratégico contra la hegemonía estadounidense, promoviendo una imagen positiva de sus intervenciones. Y dentro de la región de Latinoamérica, los medios de comunicación muestran una mezcla de posturas influenciadas por sus propios contextos políticos y relaciones bilaterales. Para continuar con nuestro análisis, estableceremos cuáles fueron las acciones tomadas por Iván Duque dentro de su presidencia frente a la injerencia externa durante las tensiones bilaterales con Venezuela, donde primeramente identificamos que los actores internacionales durante el mandato de este fueron varios y que buscaban lograr unos objetivos dentro de nuestro territorio, como lo fueron Estados Unidos, China y los países árabes y Rusia. Evidentemente los anteriormente comentados, y que esto tiene un gran ejemplo en lo que podemos ver en el caso de la rueda de prensa que se presentó en los Estados Unidos frente al secretario de seguridad de este país, y que en una de sus agendas mostraba cómo se tenían que enviar 5.000 tropas a Colombia, lo cual generó un fuerte revuelo dentro de la política nacional y la política estadounidense, al igual que las relaciones que tomó China con Venezuela, al igual que Rusia, en la búsqueda de una relación mayor con este país, al igual que el papel de los medios de comunicación, que estos jugaron un papel crucial en la difusión de información y en la formación de opinión pública, donde los medios tradicionales como RCN Televisión, Caracol Televisión, El Tiempo y El Espectador tuvieron un impacto significativo. Además, estos medios configuraron también la percepción pública sobre las tensiones de Venezuela y Colombia y la intervención de actores internacionales, mostrando esta o no, al igual que acciones gubernamentales tomadas por gobierno que fueron débiles y precarias frente a tomar acciones que no fueran tomadas por actores internacionales. Las acciones tomadas por esos actores fueron mayoritariamente presentes y el gobierno de Duque no se manifestó frente a esto. E igualmente que la relación entre Colombia y Venezuela se caracterizó por una tensión y desconfianza, donde Duque adoptó una política y postura firme contra este régimen de Nicolás Maduro, apoyado en la posición venezolana y alineándose con la política exterior de los Estados Unidos, que promovía sanciones y presiones sobre el gobierno de Maduro. Al igual, por último, que la percepción pública nacional e internacional, donde el liderazgo de Duque fue percibido de diversas maneras, tanto a nivel nacional como internacional. En Colombia, la opinión pública se dividió entre aquellos que apoyaban su postura firme contra Venezuela y aquellos que criticaban la intervención como un aliado clave en la región para aquellos países que se oponían. Como conclusión general a la investigación que hemos realizado el día de hoy, podemos analizar que en el análisis de las decisiones del expresidente de Colombia en respuesta a la injerencia externa de las decisiones, hay varias dimensiones claves en la gestión de estas tensiones. Estas dimensiones incluyen la influencia de los medios de comunicación, la política interna y externa y la percepción pública, donde la influencia de los medios de comunicación en Venezuela y Colombia ha sido crucial en la configuración de configurar narrativas dominantes, como lo establecimos anteriormente, desde los canales tradicionales, desde gobierno o desde medios. Igualmente, se refuerza una narrativa de resistencia contra la injerencia imperialista por parte de Venezuela y se genera una opinión de violencia a los derechos humanos por parte de Colombia. En cuanto a la política doméstica, Iván Duque implementó políticas de fortalecimiento y de seguridad defensiva nacional con muy poca estrategia, y lo realizó más que todo en sectores de frontera donde era más que todo necesario.
al igual que para salvaguardar la soberanía nacional y proteger la defensa de los colombianos, se implementó una serie de medidas reforzando militarmente las fronteras y con la cooperación militar de Estados Unidos. Al igual que mantener la estabilidad política, se trabajó en el fortalecimiento de instituciones y una cohesión social poco unificada y con un objetivo muy corto. Igualmente, en el liderazgo de Duque se percibió una polarización tanto a nivel nacional como internacional en Colombia, una división entre aquellos que apoyaban su postura firme contra Venezuela y aquellos que criticaban la intervención de actores externos a nivel internacional. Duque fue visto como un aliado estratégico por países que se oponían al régimen de Maduro, pero también fue visto como un polarizador que exacerbaba las tensiones regionales. Las relaciones bilaterales durante el mandato de Duque estuvieron marcadas por una alta tensión y desconfianza, consolidada en una relación conflictiva, agravada por la influencia de actores internacionales con intereses opuestos en la región. Como los principales puntos o hallazgos que llegamos a encontrar dentro de la literatura y nuestra investigación realizada, podemos visualizar varias cosas. Primeramente, la búsqueda de medidas por fortalecer las fronteras y las integraciones militares que se realizaron con Estados Unidos fueron de alto impacto y buscaron unos objetivos claros mediante el gobierno de Duque, al igual que el impacto de su política exterior, puesto que Duque adoptó una postura alineada con la política de Estados Unidos, apoyando la oposición venezolana y promoviendo sanciones contra el gobierno de Maduro, donde esto lo consolidó como un aliado clave de los Estados Unidos en la región, pero también exacerbó las tensiones venezolanas con otros países aliados como lo fueron Rusia o China. Al igualmente, la polarización interna. Como la política exterior de Duque fue percibida de manera polarizada a nivel internacional, siendo visto como un aliado estratégico por los países que se oponían al régimen de Maduro, pero también como un actor que contribuyó a la polarización y al aumento de las tensiones regionales. Igualmente podemos ver el rol de los medios de comunicación en la política doméstica y las relaciones internacionales, donde la justificación de Colombia dentro de la cobertura mediática apoyó las políticas de seguridad y defensa del gobierno. Los medios apoyaron esto y se justificó la cooperación con Estados Unidos y otras potencias occidentales como necesarias para proteger los intereses nacionales frente a las amenazas venezolanas. Agradecemos mucho la visión de este video, espero que tengan un buen día y gracias por estar presente acá. Muchas gracias.